Y el hecho de que tú digas que eres débil no quiere decir que eso te vaya a avergonzar o que vayas a sacar a luz aquello que quizás por lo que fallas, ¿no? Tú lo haces delante de Dios y reconoce que eres débil, pues reconoce que fallas y reconocemos pues que cada día pues hay cosas que nos vienen a tentar y quizás a lo mejor podemos decir una mala palabra, quizás podemos decir o tener un mal pensamiento y se empiezan quizás ladrillo por ladrillo a levantarse esos muros. Entonces cuando tú eres transparente delante de Dios y tienes esa confianza con Dios, que es lo que Dios quiere, esa confianza con sus hijos, que poder sentarse a hablar, o sea, a veces parece hasta locura, que tú te sientes en la cama y lo invitas a sentarse, Señor, siéntate, necesito conversar contigo de algo, y es la mejor manera, porque a veces nosotros tenemos una estructura de oración y no expresamos realmente lo que sentimos. Claro. Entonces, ubicar bien lo que es lo que sentimos, qué es lo que le queremos decir y sentarnos con confianza. Señor, me pasa esto, o sea, cónchale, oye, no puedo lograr esto, ¿qué me pasa? ¿Qué tú crees que pueda pasar? Reconocer. Y reconocer delante de Él, a mi manera no lo pude hacer. No pude hacer con tanto que conozco. Me metí por aquí, me metí por allá, pero no puedo, o sea, pero el único que sabe cómo lo vas a hacer eres tú. Entonces, hoy yo lo que hago es abrir mi corazón hacia ti, y no poner muros y ser totalmente transparente delante de Él. Y ahí es cuando llega la instrucción, y ahí es cuando llega y se abren, se derriban esos muros y podemos entrar con claro. Y de esta manera les damos la bienvenida a toda la familia, a todos los amigos, hermanos, a todos los panas que se conectan a través de las redes sociales, plataformas digitales, escuchando los reales códigos, porque aquí no rompemos los códigos. Aquí enseñamos a no romperlos. José, aquí no rompemos los códigos, aquí enseñamos a no romperlos. Tienes que aprender. ¿Lo viste? Aquí no rompemos los códigos. Aquí enseñamos a no romper. No falló, claro que sí. No falla. En la primera. Está bien. Bueno, tenemos por acá como invitado especial a José Ángel Baena, que va a estar con nosotros compartiendo junto con David Bonilla, mi persona, Leonel Astudillo, disfrutando de los reales códigos. Y bueno, una vez más, bienvenido, muchachos. Gracias por estar acá, José, para estar compartiendo con nosotros y con toda la familia lo que Dios ha puesto en tu corazón en los reales códigos en esta noche maravillosa, porque traemos un código especial, homie. Un código que yo sé que va a ser apremiante, y es como una seguidilla de un temita que tocamos unos mesecitos atrás, pero que creo que vale la pena refrescarlo porque nos encontramos con este panorama diariamente. Y creo que es importante todo esto que vamos a compartir, y espero que usted disponga su corazón, su mente, su espíritu y reciba lo que Dios ha preparado para usted y para nosotros, porque vamos a conversar acerca de este tema. ¿De qué se tratará el código de la noche, homie? A ver. El código se llama Vueltas Correctas. Vueltas correctas. Papá. Eso. Bueno, buenísimo. El siervo decía vueltas correctas y está como dudoso. Andan en una vuelta rara. No estamos hablando de vueltas raras. Literal vueltas. Sí, vueltas. Las reales vueltas. Mira, dice San Juan aquí 3:30, Reina Valera, dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Total. Dice la Nueva Traducción Viviente del mismo versículo: Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Así es. Heavy. O sea, una manera de dar vueltas correctas a los asuntos es eso, dejar que Él crezca y que yo mengüe. Total. Eso. Para poder, entender lo que Dios tiene preparado para nosotros. Si tengo que yo quitarme del medio para que sea Jesús guiando pues mi vida. No soy yo, sino Él. Mira, total. Para ilustrar esta historia y para que entiendan este título de vueltas correctas, vamos a leer aquí en Josué 6 del 13 al 16, habla de la caída de los muros de Jericó. ¿Sabes? Sí. Cuando Dios le dice a Josué, o sea, que le va a entregar esta ciudad. Exacto. Mira, dice acá que Dios los envió y dice: los 7 sacerdotes marcharon delante del arca del Señor sonando los cuernos de carnero. Los hombres armados marcharon delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos y detrás del arca del Señor. Durante todo ese tiempo los sacerdotes no dejaron de sonar los cuernos. Ese segundo día volvieron a marchar alrededor de la ciudad solo una vez y regresaron al campamento. Hicieron lo mismo durante 6 días seguidos. El séptimo día los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores. Pero esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado de los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas: griten porque el Señor les ha entregado la ciudad. Wow, tremendo dieron las vueltas correctas y el Señor les entregó esta ciudad. Ya, para que tengan un contexto ahí del tema.
Nosotros damos vueltas incorrectas es cuando no atendemos a la instrucción de Dios. Eso. Pero cuando atendemos a la instrucción de Dios, vamos a saber en qué momento detenernos, en qué momento hablar, en qué momento decir algo, en qué momento quedarnos quietos, en qué momento avanzar, solamente esperando la instrucción de Dios. Por eso es necesario que mengue nuestro ego, que mengue nuestro yo, para que sea la voz de Dios, para que sea la voluntad de Dios por encima de lo que nosotros podamos pensar o por encima de nuestra estrategia a donde queremos entrar nosotros. Solamente la instrucción de Dios es la que nos va a hacer dar las vueltas correctas. ¿Para qué? Para conquistar ese territorio que el Señor nos ha entregado. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué más Él, que se sabe el camino que nosotros? Amén. Claro. Darles el timón a Él y Él que se sabe esas vueltas, Él que Amén. sabe dar el camino correcto. Y sobre todo cuando te promete algo, ¿no? Cuando Él nos promete algo, como le prometió a Josué, que iba a entregar Jericó en sus manos, creo que Dios no falla en una promesa, ¿no? Sí. Creo que somos nosotros los que fallamos en cumplir las instrucciones, como decía mi amigo Leo. Y yo creo que Dios tiene algo muy especial cuando promete algo, y es que cuando Él promete, Él nos habla desde el cumplimiento. Amén. Y nosotros estamos parados en nuestra realidad. Pero del cumplimiento, de donde Él nos habla de esa promesa, ya en el cumplimiento, donde estamos parados nosotros en nuestra realidad, hay un trecho que caminar, hay una vuelta que dar. Eso. Entonces, el tener el orden y cumplir con las instrucciones correctas y el vivir nuestras etapas, que es lo que yo veo en esta historia, cómo se pudo cumplir cada etapa y vivir nuestras etapas y no saltarnos ninguna, es el recorrido que nos va a dar para llegar a ese momento donde Dios nos prometió lo que nos iba a dar, así Amén. como se lo prometió a Josué. Mira lo que dice aquí. Dice, hay murallas en nuestras vidas que nos va a tocar derrumbar, pero no caen esos muros porque le damos vueltas de una manera incorrecta. Ay, Mira, ¿sabes qué? Mientras tú leías ahorita el relato de la historia, me vino también todos los años que duró el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto. Eso. ¿Por qué sería que estaban dando vueltas? Dando esas vueltas incorrectas. Incorrectas. Porque había murmuración en el corazón, había rebelión hacia Dios. Las ofrendas que presentaban no se las presentaban a Dios, porque Dios más adelante les reclama: ¿acaso me ofrecieron ofrendas ustedes en el desierto a mí? Eso. Y hay muchas cosas en medio de esas situaciones, que hay lugares o territorios que nos toca conquistar, porque ya el Señor nos ha entregado eso, pero a veces queremos hacerlo a nuestra manera, y si lo hacemos de la forma incorrecta, hay muchas cosas que te pueden venir a la mente, lugares que Dios te ha, palabras que Dios te ha dado, y por qué no se ha cumplido eso. Y es porque quizás he puesto por encima mi razonamiento, mi emoción, mi impulso, y no he esperado correctamente. Estás haciéndolo de una manera incorrecta. Correcto. O sea, como leía el versículo central. O sea, es necesario que Él crezca y que yo mengue. que yo mengue. O sea, Claro que imagínate que Dios te haga una promesa, como tú decías. Pero, o sea, quieras cumplirlo a tu manera y no a la manera de Como Dios. queriendo ¿Se ayudar va a a Dios. cumplir esa promesa en tu vida? O sea, no se va a cumplir en el tiempo, sino que va a tardar muchísimo Va a tardar. más. No, porque tu corazón no está preparado. Y en eso es lo que me refiero de el vivir las etapas, pues. O sea, Ujú, en total. querernos saltar las etapas, queremos hacerlo a nuestra manera y que llegue ya. Pensamos que cuando Dios nos promete algo ya se cumplió, y no es así. Ujú. Hay una serie de requisitos que seguir Exactamente. y una cosa a lo cual sujetarnos, pues. O sea, y no vamos a hacer excepto de los malos momentos y de los buenos momentos, pero lo importante es tratar de vivir las etapas poco a poco para que esa promesa pueda llegar. Por ejemplo, aquí nosotros hablamos claro también. Sientes que a veces hay promesas que, por lo menos en mi caso, Dios me ha dado a mí, Dios te ha dado a ti, y sientes que desde ese momento que Dios te la dio, has dado esas vueltas incorrectas y no has visto ese cumplimiento de esa palabra. Muchas veces. A veces uno quiere saltarse las etapas, y como te digo, lo que hace las etapas y lo que hace vivir bien las etapas es que te da la experiencia para cuando tú tengas la promesa en tus manos. Es lo que te da la estructura para que esa promesa se pueda sostener. Si tú das las vueltas incorrectas y no vives la experiencia y te saltas las etapas, creo que esa estructura llega débil al día que tengas la promesa en tus manos y No se tienes buenas bases. te puede desboronar la promesa en tus Eso. manos. Entonces no es tanto qué tan temeroso sea o qué tan tenebroso sea el muro que tienes al frente, Claro. sino que lo que te vas a encontrar después del muro. Ujú. Así es. Mira, acá hay 3 puntos claves que le dieron la victoria a Josué, que es la obediencia, actuar conforme a la voluntad de Dios, y la confianza. Vamos con el primero, que es la obediencia. Dice: Josué fue obediente y por esta razón obtuvo la victoria.
Dice Deuteronomio 5:33, nueva traducción viviente: manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran. Entonces tendrán una larga vida y les irá bien en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. Wow. Mira lo que dice aquí. Deuteronomio es el libro anterior a Josué. Sin embargo, en la vida de Josué se ve reflejada esta promesa. Dios le da la palabra, él obedece, camina en obediencia y obtiene la victoria. Así es. Todo muchas veces sale mal porque no caminamos bajo la promesa en obediencia, sino que queremos seguir nuestra propia forma y nuestros propios caminos. Totalmente. Es lo que decía también José. O sea, no recibo la instrucción, pero no me sujeto, Eso. ¿sabes? En obediencia a esa instrucción, sino que ya Dios me habló y como No, Dios me habló, si Dios me lo dijo, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Además, yo voy a ver si le echo una ayudadita a Dios para que se Eso. adelante el proceso, para que se adelanten las cosas. Esto es tremendo porque ciertamente muchos de nosotros sabemos que Dios nos ha dado palabra de muchas maneras. Y le hago esa pregunta a él porque eso también me lo pregunto a mí mismo. ¿Qué cosas yo he querido meter mis manos o he querido como que adelantarme a los procesos y lo que más bien daño, pues, ¿sabes? Me daño a mí mismo porque no, eso me lleva a no caminar en obediencia a la instrucción de Dios. Cuando quiero adelantarme, cuando no espero, cuando actúo en el momento que no debo de actuar. Cuando Dios me dice, mira, ve, quédate tranquilo o espera que yo te prometo esto, Amén. ¿verdad? Pero espera, confía. Es más, te estoy diciendo esto ahorita, pero espera la próxima instrucción, ¿sabes? Eso. Y en esa espera la próxima instrucción, ahí es donde nos desesperamos. Eso fue lo que también le pasó. ¿Recuerdan cuando Moisés estaba allí arriba, que estaban 40 días que duró, que el pueblo no lo había visto y la gente se desesperó? Oye, pero ¿qué pasó Moisés? ¿Será que Moisés se murió allá arriba en la montaña? Eso. Y ahí fue que levantaron el becerro de oro. Ahí fue que se desviaron. Entonces, a veces que en la espera empezamos a tomar atajos, empezamos a tomar direcciones incorrectas, vueltas incorrectas, y es allí donde empezamos a caminar en desobediencia y a ofender constantemente a Dios en las decisiones que estamos tomando. Así es. Creo que volvemos al tema, pues, o sea, el de vivir las etapas, vivir las vueltas una a una. Creo que es lo importante, ¿no? Y eso creó un hábito. Y es lo importante para nosotros alcanzar las promesas de Dios. ¿Qué palabra nos ha dado Dios y qué palabra y promesa nos ha dado Dios? Pero por el hecho de nosotros querer desesperarnos y dar las vueltas incorrectas, no creamos los hábitos correctos para nosotros poder alcanzar esa promesa. Yo creo que lo importante es crear el hábito para cuando yo tenga esa promesa en mis manos. O sea, yo creo que esas vueltas correctas, esas vueltas que dio el pueblo, fue una manera de Dios crearle un hábito, ¿me entiendes? Para que cuando ellos estuvieran dentro, ellos supieran qué hacer. Eso. Sujetarse y ser obedientes, pues, a una instrucción Claro. más que todo. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido obedientes a una instrucción? O sea, y no hemos creado un hábito, por ejemplo, cuando eras niño, ¿cuántas veces no tuviste que hacer tarea todas las tardes? Tenías que hacer la tarea que te mandaban para la casa. Era una instrucción, pero a la vez lo hacías en obediencia, porque estamos claros aquí que a quién le gustaba hacer tarea Claro. cuando estaba tan bueno A la fuerza de televisión, palos que nos daban. o cuando se ponía la partida de futbolito Claro. fuera en la calle, se ponía buena, no queríamos hacer tarea, pero había que sujetarnos y había como que tenemos que ser obedientes a nuestros padres para nosotros hacer la tarea en ese debido tiempo. Eso creó un hábito en nosotros, Claro. que a priori nos dio, como quien dice, esa destreza para nosotros desarrollarnos. Y creo que es así el caminar hacia las promesas de Dios, crear nuestros hábitos, vivir las etapas poco a poco y ser Eso. obedientes a las Es instrucciones. importante eso que dijiste, que si no somos obedientes afuera, cuando recibimos la instrucción, imagínate estando adentro en la tierra Eso, prometida. ¿no? Y de hecho, si tú lees más adelante este pasaje de la Biblia, o sea, ahí se metieron en problemas porque el Señor le dio una instrucción y no siguieron la instrucción. Eso. O sea, obtuvieron la victoria derrumbando el muro, sí. Pero era como decía él, lo que se encontraron después Exacto. que atravesaron el muro. O sea, el Señor le dijo, mira, no vas a tomar ninguna de estas cosas que hay aquí porque van a pasar a ser, son anatemas. Son anatemas. Y fue ellos lo hicieron primero que todo lo hicieron. opuesto de esto, rompieron el código ahí totalmente. rompiendo los códigos. Totalmente en desobediencia. Y eso nos pasa. Y a veces, Señor, pero ¿por qué no me cumples esto? Eso. Y Dios esperando que tu corazón esté formado en obediencia, porque como yo no sé lo que me voy a encontrar estando allí dentro, pero Dios sí sabe. Entonces eso es lo que hace que nosotros estemos en un tiempo de espera, porque no estamos preparados todavía quizás para poseer ese territorio, esa tierra que Dios nos ha dado. Y eso puede traer respuestas a muchas de esas inquietudes. A las Imagínate ser obediente en esto, o sea, usando la lógica humana, o sea, Exacto. ¿qué sentido tiene darle vueltas y vueltas y vueltas a un muro
Y o sea, ¿cómo este muro va a caer dándole vueltas? Sí, pero más que todo era por la instrucción, de ser capaz de Eso, crear eso. un Eso, hábito claro. para nosotros tener esa obediencia, crear ese hábito de obediencia, de Eso, sujetarse, porque exactamente. más adentro, dentro de la Claro. ciudad había un pacto, que era que había que resguardarle la vida a Rahab. Entonces, ¿cómo te acuerdas tú de ese pacto cuando llegas a lo que Dios te prometió? Entonces, cuando tú eres obediente, cuando tú te sujetas a las instrucciones, sabes que una vez que tú llegaste a la promesa, sabes que tienes un pacto con Él Amén. y lo recuerdas y se lo cumple. Eso es lo que hace la obediencia en nuestras Amén, vidas. amén. Eso es lo que hace el crear el hábito de que siempre tienes presente la instrucción de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que te hace dar las vueltas correctas. Amén. Prepararte para cuando estés adentro, saber qué hacer y saber que un día se te Mira, viene una instrucción. mira el segundo punto. Dice, actuar conforme a la voluntad de Dios. Total. O sea, no hacer mi Totalmente. voluntad, sino eso, caminar bajo lo que Dios me ordenó. Dice Salmo 143:10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Muchas veces damos vueltas y vueltas y el muro no cae ante nosotros, sino nosotros ante el muro. Por eso, cuando haces su voluntad es la forma de decir, ya no es con mis fuerzas, sino con la suya. Era lo que te decía. O sea, Josué era un guerrero, hermano. Claro. Él tenía Una- estrategias Una de persona militar. que tenía táctica. Táctica Entonces, militar. que venga Dios y te diga, no, mira, el muro va a caer De no esta de la forma. forma que tú sabes. Ujú. José, No, mi mano. José, no va a caer de la forma que tú sabes. Ay, papá. O sea, ese problema no se va a solucionar de la forma que tú sabes. Exacto. Ese problema se va a solucionar de esta forma. Y tú, barro, Señor, pero, o sea... Y eso te genera una desesperación, eso Eso. te Ay. genera algo que Dios, bueno, pero es que yo puedo hacerlo, yo tengo cómo hacerlo, no, Total. yo sé Eso. cómo lo voy a hacer, dice Dios, Mira. pero necesito, más importante, lo que tú sabes es la obediencia hacia mí. Eso. Mira, me hice recordar cuando Jesús estaba en la cruz y los soldados le decían, pero bájate pues, bájate de la Eso. cruz. Así como tú sanaste a otros, como Así libertaste es. a otros, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Pero resulta que Jesús estaba aferrado, era a la voluntad del Padre, Así es. al propósito que se iba a cumplir y esperó hasta el final, hasta el último dolor. Él tenía que cumplir todo lo que tenía que cumplir, aunque él sabía cómo bajarse y cómo, o sea, cómo con una decisión poder, Eso. poder, bueno, tomar otro rumbo. Pero en el corazón de Dios siempre estuvo la reconciliación de nosotros con Él, pues. Y prácticamente es eso. En nosotros poder Jesús mismo se negó a sí mismo, ¿sabes? Tomando forma de siervo para hacer. Entonces, ¿cuánto más nosotros tomando esta palabra, el morir, pues, a nuestra voluntad para caminar en obediencia y caminar en esa voluntad que Dios tiene para con nosotros? Mira, qué difícil es a veces renunciar a esa cosa que le tienes pasión y que tanto te gusta por adoptar su pasión y por tener la pasión que tiene Dios, pues, y llamarte a su pasión y decir, bueno, lo que a mí me apasiona es esto. Y a veces tener ese tiempo de decir, bueno, voy a apartar lo que tanto me gusta, voy a darle un poco más tiempo para hacer la voluntad de Dios, creo que es algo que no es difícil, no es fácil de lograr, pero creo que el hecho de, como hablábamos, el hábito y el vivir las etapas, te lo da poco a poco. Mira, acá dice 2 Corintios 12:10. Dice, es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Total. O sea, no es con mis fuerzas, es con la fuerza de Cristo. No es con mis habilidades, sino con la instrucción que el Señor me ha dado. No es con mi voluntad, sino con la voluntad de Dios. Y cuando me someto a su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. O sea, esta es la segunda forma, o sea, que tenemos que cumplir. O sea, acatarnos a su voluntad para que esos muros puedan caer. Siempre va a ser buena esas decisiones de esperar en Dios. Siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Por acá dice, cuanta más debilidad muestras ante Dios, es cuanto más fuerte te haces porque estás menguando a lo que eres tú para que crezca lo que Dios tiene para ti. Es ahí donde dices, no es mi voluntad, tampoco es con mis fuerzas, es con las tuyas. Su voluntad puede que nos aleje de nuestros planes, pero siempre su voluntad termina dándonos algo mejor. Amén. Wow, es lo que le decías ahorita a José. José, de repente yo lo vengo haciendo de una forma y me resultó, pero en estas ocasiones, para los próximos que Dios quiere entregarnos, no es, o sea, Dios quiere entregarnos algo nuevo,
y no es bajo esa misma forma o manera de la que yo sé hacer. No, pero es que yo, bueno, si yo oro de esta manera, eso va a ser así. Eso. Y uso ese modelo de oración quizás de manera religiosa para obtener cosas. A veces se vuelve una rutina. Una rutina. Y Dios no quiere que tú tengas una rutina. Rompe O sea, con no esos hagas de la esquemas. rutina un hábito. Exacto. O sea, haz un hábito de leer, Claro. de orar, leer la Biblia. Porque, o sea, sabes que tienes que buscar de Dios. Pero no hagas esto como un hábito religioso. No. Claro, No. haz lo que como que tú, o sea, tú necesitas totalmente, diariamente depender de Dios. Eso. Depender de Dios. Como decirte, no, bueno, yo hoy, hay gente que se pone en la mente, por ejemplo, yo voy a orar 1 minuto hoy y mañana voy a orar solamente 1 minuto. O sea, utilizan un método como que de oración y de repente les resulta. Entonces, enseñan acerca de eso. ¿Sabes? Como que lo toman como No, que hacen una doctrina ahí una doctrina, un método de algo así. pero- La doctrina de orar de rodillas, por decirte. ¿No? Es Exacto. que yo antes tenía eso. Yo decía, no, mira, Dios no se va a mover si yo no oro de rodillas. Claro. Y es que, o sea, hablar con Dios no solamente vas a hablar... O sea, yo estoy hablando aquí con ustedes, yo estoy de rodillas para hablar con ustedes. Claro. O sea, de la misma manera yo puedo hablar con Dios. Sí. Creo que la transparencia, ¿no?, que podemos tener con Dios, yo creo que puede ser lo mejor y lo que nos ayuda a conectar de mejor manera con Él. Porque creo que a veces ponemos nosotros mismos las estructuras y levantamos nosotros esos mismos muros delante de Él. Eso. Y nos bloqueamos a la hora de orar, ¿no? A la hora de tener una comunión con Él. Creo que el ser transparente pues con Dios, y es lo que dice, mientras más débil soy, y el hecho de que tú digas que eres débil no quiere decir que eso te vaya a avergonzar o que vayas a sacar a luz aquello que quizás por lo que fallas, ¿no? Tú lo haces delante de Dios y reconoce que eres débil, pues reconoce que fallas y reconocemos pues que cada día pues hay cosas que nos vienen a tentar y quizás a lo mejor podemos decir una mala palabra, quizás podemos decir o tener un mal pensamiento y se empiezan quizás ladrillo por ladrillo a levantarse esos muros. Entonces cuando tú eres transparente delante de Dios y tienes esa confianza con Dios, que es lo que Dios quiere, esa confianza con sus hijos, que poder sentarse a hablar, o sea, a veces parece hasta locura, que tú te sientes en la cama y lo invitas a sentarse, Señor, siéntate, necesito conversar contigo de algo, y es la mejor manera, porque a veces nosotros tenemos una estructura de oración y no expresamos realmente lo que sentimos. Claro. Entonces, ubicar bien lo que sentimos, qué es lo que le queremos decir y sentarnos con confianza. Señor, me pasa esto, o sea, cónchale, oye, no puedo lograr esto, ¿qué me pasa? ¿Qué tú Eso. crees que pueda pasar? Reconocer. Y reconocer delante de Él, a mi manera no lo pude hacer. No pude hacer con tanto que conozco. Así Me es. metí por aquí, me metí por allá, pero no puedo, o sea, pero el único que sabe cómo lo vas a hacer eres Claro. tú. Entonces, Sí. hoy yo lo que hago es abrir mi corazón hacia ti y no poner muros y ser totalmente transparente delante de Él. Y ahí es cuando llega la instrucción, ahí es cuando llega y se abren, se derriban esos muros y podemos entrar con Claro, porque los primeros muros son esos muros mentales que uno se pone. Si no Exacto. lo hablo de esta manera, si no inicio la oración así. Mira, hay veces que me ha pasado, y sé que a muchos de ustedes también, que simplemente dedico el tiempo. O sea, me presento ante Dios y puede que no salga ni una palabra. Puede que de repente me siento y ya, puede ser que me arrodille y no diga nada, puede ser que en vez de orar lo que hago es cantarle al Señor. Y hay muchas maneras de las cuales podemos conectarnos con Dios. ¿Sabes qué me vino cuando mencionabas lo de la que le dices a Dios, Señor, estoy aquí en la cama, siéntate al lado mío? ¿Sabes que una persona hubo un testimonio que escuché, que alguien todos los días, usted también me imagino que lo escucharon, agarraba una silla de él y le colocaba otra silla a Dios al frente de él. Y le decía, Señor, siéntate aquí conmigo. Y bueno, resulta que eso lo tomó como una manera de intimar con el Señor. Y voy a conversar con mi Señor, con mi Padre. Le ponía la silla todos los días al Señor. Y llegó un momento que pasó el tiempo y él dejó de hacerlo. Y hubo alguien más adelante después que Dios lo usó para decirle, te he estado esperando. O sea, dejaste la silla allí, pero no has ido a presentarte conmigo. Te he estado esperando. Es una manera como que, mira, te quiero hacer entender de que yo he estado siempre ahí escuchándote. Ese hábito que tú creaste, de esa manera de esa fe que hiciste, que tomaste tú, de decir que te sientes aquí, literalmente Dios lo estaba viendo, le estaba agradando. Pero quizás esa persona se desesperó o le pasó algo y dejó de hacerlo. Y pasó el tiempo y luego Dios le recuerda, mira, todavía te estoy esperando. Eso. Dejaste esa silla sola ahí, pero yo he estado escuchándote. Y a veces pasa así. Tú y nosotros, cada uno de nosotros sabemos de qué manera Dios nos habla, pues. Cada uno de nosotros entendemos y sabemos qué hábitos tenemos de oración, de búsqueda de la palabra, pero siempre Dios es especialista en derribar
nuestras estructuras mentales, Así es. de derribar los muros que nosotros mismos nos ponemos. No, pero es que Dios no puede hablar de esta manera porque siempre Dios me ha hablado de esta manera. Eso. Le pudo haber pasado a Josué. Hazte cuenta que tuvo que aparecérsele el ángel del Señor y darle la instrucción a Josué. Y Josué, mira, pero ya ven acá, ¿tú estás con nosotros o eres contra nosotros? Háblame, ¿me entiendes? Porque él era militar, estaba perseguido, él quería guerrear, quería acabar con esa gente, que era su manera. Pero todo eso, Pero se sometió a la voluntad que de Dios, Dios. todo eso que Dios le dijo, no cabía en la lógica de Exacto. Josué. Tuvo que confiar plenamente en las palabras que Dios le dio. Amén. Hacen. Tremendo. Y forma parte de eso, pues, de ser transparente. Y un día una persona me preguntaba, oye, ¿qué tan real es Dios para ti? Yo, bueno, más real de todo lo que yo veo y que todo lo que toco. Entonces, si para mí Dios es más real de todo lo que yo veo y todo lo que toco, porque yo no puedo tener una conversación con Él Eso, como la estoy eso. teniendo con ustedes Ujú. y normalizar esa conversación Así con es. Dios. ¿Me entiendes? O sea, no poner ese muro, como que si Dios no puede estar en medio Para de eso, nosotros. para eso Cristo murió y resucitó. De hecho, Exacto. de hecho, dice la palabra que cuando oremos a Dios tengamos la certeza de que Él nos Que- está de que- Que escuchando. no que estás le hay. escuchando. Porque hay gente que a veces, o sea, ¿será que Dios me escucha? Sí, sí. O sea, oye, Mira, voy a orar, pero ¿será que el Señor, o sea, me está atendiendo? Dice que estas personas pasan a ser como las olas del mar. Que van y vienen. Van de un lado a otro, pero nunca están en un sitio fijo. Y creo que hay que mantener esa confianza fija en Él. Total. Y como dice la Biblia, o sea, siempre que oremos a Él, siempre que hablemos con Él, tener la certeza y la total confianza de que Él está ahí Acercarnos escuchando. confiadamente. Mira, un día estaba orando con una persona y parecía una oración rutinaria de esas, dos personas orando por algo, pero de repente se metió algo inusual porque estamos orando de repente y de repente hay como un silencio y es como que yo esté hablando contigo y de repente meta a Dios en el problema. El Señor, escúchate lo que dijo. Ujú. Escucha lo que digo, ¿qué vamos a hacer con esa persona? Entonces la otra persona, no, pero acuérdale a él que yo un día oré por esto. Entonces se convirtió como en una oración de tres amigos ahí discutiendo una cosa. Una conversación Una de la tres. conversación. Y entonces, Sí, sí, sí. entonces qué bonito es esta cosa. ¿Y cómo no hacerlo, normalizarlo, pues? Y Eso. entrar confiadamente al trono de la gracia. Amén. Totalmente. Y uno de los puntos por acá también es la confianza. El punto de la confianza, de que debes confiar de que Él va contigo cuando estás dando esas vueltas. Porque de nada te vale avanzar sin saber que, o confiar de que Dios es el que está tomando el control de cada uno de tus pasos. Por acá, primera de Juan 5, 14 al 15 dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Esta es nueva traducción viviente. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará todo lo que le pedimos. El Señor le dio una palabra a Josué y él pudo haber dudado. Eso. Cómo darle vueltas a un muro hace que éste caiga. Pero fue su silencio y el del pueblo que hizo que no entrara la duda. Qué Es brutal. tremendo. Eso, mira lo que dice aquí. ¿Qué significaba el silencio y por qué Josué le dice que vayan en silencio? O sea, si nos ponemos a leer este pasaje, mira, dice Josué 6:10, dice, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. El Señor te manda, dale vueltas al muro, En silencio. y viene este hombre y te dice, no, mira, no grites, No digas no nada. hables, pónganse a dar vuelta, toquen los cuernos de carnero y listo. Den Sujeción vuelta y ya. total. Cuando yo les diga que griten, Es que usted va a gritan. gritar. O sea, ¿qué lógica tiene esto? Sí. Sujeción total y confianza. En el que te está Confianza guiando. total. Mira lo que dice acá. Total confianza en el Mira que lo te que está dice. guiando. Confianza sobre la lógica. El plan de Dios era militarmente absurdo. Absurdo. Ujú. Militarmente absurdo. O sea, dar vueltas y tocar cuernos de carnero. Ya. ¿Dónde? El silencio impedía que el pueblo expresara dudas, miedo o impaciencia. Imagínate dando 3 vueltas. Oye, no, pero ¿qué lo que eres Claro. esta? ¿vale? Esto. O sea, estamos Que se le dando metió en la vueltas. cabeza a Josué. O sea, ¿qué habrá pasado con Josué? O sea, Josué es un guerrero. O sea, un hombre que planifica y todo. O sea, dando vueltas. Imagínate la Claro. quinta vuelta, ¿no? Pero, o sea, este muro no está cayendo, chicos. Vámonos de aquí. Sí, sí. Pero no, tenían que ir en silencio. obediencia, en Dice que silencio. esto lo obligaba a confiar únicamente en la palabra de Dios y no en sus propias estrategias o fuerzas. Wow. Así es. Tremendo. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que cuando estemos afrontando un problema en nuestras vidas o personificando esto, un muro, Ujú. siempre guardemos silencio a lo que sabemos nosotros Exacto. y que estemos siempre apercibidos a lo que nos habla Dios, Sí, sí. Total. Totalmente. para que no entre esa duda. Totalmente. Ser pronto para oír.
Tardo para hablar y tardo para irarte. Eso, mira, dice también obedecer en silencio. Demostrar que podían confiar en Dios incluso sin entender completamente su método. El único sonido audible, aparte de la marcha, era el de las trompetas de los sacerdotes que simbolizaban la presencia y la voz de Dios. Y hay algo importante ahí, y es la sujeción del pueblo hacia Josué. Y como tú decías, era un hombre que militarmente lo tenía todo. Eso. Y eso también le hizo generar confianza al pueblo. O sea, quizás a lo mejor era absurdo lo que estaba pasando, pero es la manera de cómo Dios elige las cosas correctas y las personas correctas, que quizás no sea lo normal que hiciera ese hombre, pero la confianza que él le tenía los hizo decir, bueno, vamos a darte ese voto de confianza y vamos a hacerte caso, porque sabemos que Dios está contigo y que tú sabes de esta materia, sabemos que eres un militar, pero vamos a confiar en lo que estás haciendo. Y ese voto de confianza a veces lo debemos tener. A veces, aunque nos parezca totalmente absurdo, debemos tener ese voto de confianza en saber que Dios está haciendo las cosas como las tienes que hacer. Y a veces Dios pone personas en nuestras vidas que quizás tú esperas que te digan algo que tú quieres escuchar. Quizás a lo mejor yo vaya a ti como ministro y te cuente una situación que yo esté pasando y yo quiero escuchar que tú me vas a decir, mira, de esto vas a salir, te vas a levantar y todas esas palabras para yo emocionarme, pero la emoción no me va a sacar de ahí. Claro. Me va a sacar es un buen consejo. Y quizás a lo mejor no me parezca lo que tú me estás diciendo, pero quizás sea la salida a lo que yo esté pasando. Entonces hay veces que tener la total confianza de quizás la persona, el instrumento que Dios manda a tu vida para guiarte en ese andar. Mira, acá dice, el silencio era un componente crucial de un acto de adoración, fe y obediencia que enseñó a Israel que las victorias verdaderas provienen de seguir los mandatos de Dios sin importar cuán inusuales parezcan. La caída de Jericó, por encima de todo, fue un milagro. Totalmente, hermano. Mira, y llevándolo ahora acá a Jesús, cada milagro que Jesús hizo nos volaba la cabeza. Cada milagro que Jesús hacía era distinto, uno distinto al otro. En muchas ocasiones Jesús untó saliva con barro para juntarle en los ojos, en la boca le echó al otro esto. Tantas cosas que ocurrían en ese momento y nos lleva a reflexionar en esto. A veces la instrucción de Dios va a chocar con nuestra voluntad. Porque no estamos acostumbrados a ese tipo de método, al método de Dios. Hay que hacer un examen introspectivo y decir, o sea, ¿en qué áreas de mi vida tengo que guardar silencio? ¿En qué áreas de mi vida tengo que callar a lo que sé para empezar a vivir a lo que me está diciendo Dios? Total, mira, nosotros como venezolanos hablamos demasiado. O sea, queremos tener el control de todo. Queremos resolver cosas. Pensamos como que, pero Dios se está quedando mucho, ¿vale? Tengo que hacer algo, porque si no hago algo, aquí me va a dar algo a mí. Y utilizamos métodos, utilizamos estrategias, utilizamos cosas, pero a veces ante Dios nuestros métodos y estrategias no tienen relevancia. Dios solamente quiere que si somos personas que quizás te gustan hacer un montón de cosas, va a atentar contra ti. Dios va a utilizar sus formas y maneras para que te humilles ante Él, para rendirte. El arma letal contra ese muro fue el silencio. Fue el silencio. Y la única parte donde gritaron fue donde ya ellos sabían que el Señor les había dado la victoria. Y creo que me gustó mucho eso que dijiste de la instrucción de Dios. Choca con nuestra voluntad y es lo que genera fricción en nosotros. Y eso era lo que quizás generaba esa fricción en el pueblo y el pueblo tenía eso ahí. Pues lo podemos hacer a nuestra manera, pero la voluntad de Dios hacía fricción. Y cuando llegó ese momento de pegar el grito, creo que toda esa fricción, todo eso que se generó fue que hizo que cayera. Claro, porque nos incomoda cuando él va sobre nuestra lógica. Porque ahí nos damos cuenta que nuestra voluntad no está alineada a la voluntad de Dios. Porque cuando mi espíritu y mi voluntad se alinea, por supuesto, se somete a la voluntad de Dios, yo no tengo ningún problema. Señor, es así. Dale, pues. Amén. Claro, y no hay nada de malo de tu sentir esa incomodidad. Exacto. de que porque no lo entiendes. Humanamente tú ves. Quizás a lo mejor eso es lo que te haga y te dé una señal de que quizás vas a ir por un buen camino. Pero eso te reta a que si verdaderamente tú tienes confianza en Dios, si conoces a Dios, porque aunque choque con mi lógica, si Dios me da una instrucción de algo y le conozco y quiero caminar en obediencia a Él, la instrucción humanamente me va a chocar, pero aunque no la entienda, yo digo, Señor, aunque no entienda, como una canción, aunque no pueda ver y no entienda, yo sé que tú estás orando. ¿Me entiendes? Yo sé que estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Waymaker.
Claro, porque no puedes estar obrando, porque no estoy entendiendo tu forma, tu manera. Eso. Es que siempre, o sea, la forma de Dios, la manera de Dios, dice su palabra, ¿cómo lo vamos cómo lo vamos a entender así a ciencia cierta si su palabra dice que sus pensamientos son mayores que los míos? Así es. Sus caminos mayores que los míos, más altos que los míos. Entonces, a través del Espíritu Santo, el Señor, cuando da la instrucción, me hace captarla, me hace esperar, aunque mi carne, mi humanidad quiera rebelarse, yo necesito someterme a eso. Y que era fuerte. Claro. Eso, ¿sabes? O sea, imagínate Josué pensar que delante del pueblo él podía quedar ridiculizado. Claro. Pero Dios nunca nos deja avergonzados, hermano, claro jamás. Claro que no. Totalmente. Claro que no. Siempre nos va a dar la victoria. Amén. Eso, nosotros no queremos quedar expuestos, no queremos, y eso se trata de la fe. Por alguna razón, Dios escogió a Josué. Eso, por eso muchas veces quebrantamos esto, quebrantamos la obediencia, quebrantamos la voluntad de Dios y quebrantamos la confianza. Y nos vamos de orgullosos y eso es lo que nos Eso, hace y caer. era como decía, no cae el muro ante nosotros, caemos nosotros delante de ese muro. Ni siquiera caemos, nos chocamos contra el muro. Quedamos avergonzados al final Así es. cuando no obedecemos. Mira, me vino este texto en el Salmos 46:10. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros a veces estar quietos? O sea, cuando Dios nos dice eso, lo del silencio, haz silencio y sigue la instrucción. O sea, no deja de estar cuestionando tanto. Sigue intimando conmigo, sigue orando, sigue buscándome. Ya te di la instrucción. Espera que yo te cumpla la instrucción. Hagan lo que tú hagas. No va a ser ni que yo me adelante ni que yo me atrase. Más bien nos perjudica a nosotros. ¿Por qué? Porque queremos que Dios la cumpla ya, porque Dios habló. Pero Dios me habló. Espera, confiemos en el Señor. Sí, nos dan en la humanidad, nos desesperamos. Queremos hacer cosas. Sí, es verdad. Queremos resolver. Es verdad. Pero si Dios nos está diciendo hoy, mira, silencio. Escuchaste la instrucción, haz silencio y camina hacia donde ya te dije que caminar. Hay promesas, y lo estaba leyendo, creo que en Hebreos, no recuerdo, pero habla sobre la fe, que dice, o sea, conforme a la fe murieron todos estos, Sí, o sea, como saludando de lejos las promesas Hebreos que Dios les había hecho. O sea, muchas veces hay promesas que Dios te hace a ti, pero no van a ser directamente para José Ángel, sino para la generación de José tus Ángel. nietos. Y es lo que muchas veces, a veces no entendemos. Sí, es lo que a veces no entendemos y es lo que nos lleva, como le hablaba Josué como líder, quizás a lo mejor tanto la promesa no sea para él, sino para las generaciones que venían. Claro. Pues. Y a veces pasa con nosotros, pues hay cosas que quizás no vamos a alcanzar, pero quizás fuimos ese andamio para otra persona. A veces vamos a servir como andamios para otra persona y otra persona va a venir con otro andamio más hasta que esa promesa pueda ser cumplida. Mira, voy a soltar un código aquí. ¿Sabes qué? Muchas de las luchas que nosotros podemos estar pasando como jóvenes contemporáneos que somos, quizás estamos representando la lucha de nuestras generaciones, o sea, hijos, nietos, ¿sabes? Y eso, quizás nosotros saludemos la promesa del Egipto, la acaricias. Pero al final tú cumpliste de parte de Dios la asignación con todos los recursos que tuviste, con todo lo que Dios te dio, cumpliste tu parte. Aunque no completamente viste, poseíste esa visión que Dios te dio, pero peleaste por tu generación. Entonces, cada paso que hagamos, cada pensamiento que tengamos, peleemos no siendo egoístas, sino si vamos a conquistar un territorio, entendamos que si no entro yo, va a entrar mi generación. Va a entrar mis hijos, van a entrar mis nietos. Y lo que estamos haciendo nosotros hoy, estamos rompiendo maldiciones generacionales. Cristo en nosotros hoy actualmente ha roto maldiciones generacionales, consecuencias de cosas. ¿Por qué? Porque Él marcó un antes y un después en nosotros. Y ese antes y después en nosotros beneficia a nuestros hijos, beneficia a nuestra generación. Estamos derrumbando muros para que sea nuestra generación quien conquiste esa tierra. Aunque no seas tú, pero tu generación sí va a entrar. No, claro que sí. Mira, pues, Moisés guió al pueblo, pero él no entró a donde tenía que entrar. Y así José y así un montón de personas también. Entonces, cumplamos el rol en obediencia a Dios. Mira, no te compares con los demás. Mira, aunque la lógica de Dios no la entendemos, pero por el Espíritu Santo, Dios nos hace captar sus movimientos, nos hace captar lo que está haciendo. Nos desesperamos, sí. Queremos improvisar haciendo cosas para adelantarnos. Sí, es verdad, nos pasa todo. Pero las batallas que estamos peleando nosotros, las estamos peleando por nosotros y por nuestras generaciones. Y tenemos que estar conscientes de eso. Claro que sí, es así. Tenemos que trabajar arduamente por la voluntad de Dios en este tiempo y es predicar lo más que se pueda
conquistar lo más que podamos y derribar esos muros pues que todavía están allí, y quizás lo que no logremos derribar, quizás viene una generación detrás de nosotros Eso, con claro. fuerza, Así, que con nombre esa de inercia Jesús. pueda derribarlo, ¿no? Así que Y ya pueda tomar saben. esos lugares que quizás nosotros no hemos Eso, tomado. caminar siempre en obediencia. En obediencia. Confianza. Eso, la confianza, hacer la voluntad de Dios. Y hacer silencio cuando haya que hacer silencio. Amén. Confiando en el Señor. Bueno, José Ángel, gracias, hermano, por compartir con nosotros acá en Los Reales Códigos. Esperemos que haya sido un tiempo de bendición para Amén, ti. amén. Y sabemos que Dios ha puesto esas palabras en tu corazón para las personas que escucharon en vivo y las que van a escuchar después en la retransmisión en las redes sociales. Y de verdad, gracias a toda la familia que estuvo siempre en sintonía, escuchando acá Los Reales Códigos, porque aquí no rompemos los códigos. Aquí enseñamos a no romper. Aquí no rompemos los códigos. Aquí enseñamos a no romper. Bendiciones para toda la familia y Bless. saludos para todos.